Muy buenas noches, familia, el gusto de encontrarnos. Aquí los estoy acompañando por algunos programas. Mario Sandoval está de vacaciones, pero de la A a la Z continúa. Los temas son importantes. Hoy hablaremos de accidentes de tránsito en la República Argentina con especialistas. Esta locura nuestra, esta forma que hemos elegido, ¿por qué vivimos así? Es impresionante las estadísticas con respecto a la cantidad de muertos en accidentes de tránsito y ni hablar del índice que se corresponde con aquellas personas que sobreviven, pero que tienen secuelas. Es una estadística insoportable para cualquier país. ¿Y por qué somos así? Bueno, vamos a ver si podemos dilucidar un poco acerca de esto con un especialista. Pero ahora vamos a hablar de algo que seguro en estos momentos te preocupa mucho. Si tenés un trabajo en blanco, si tenés que pagar ganancias, simplemente si vivís en la Argentina, porque todo lo que comprás tiene un impuesto, y ni hablar si tenés un comercio, una pequeña y mediana empresa. La presión tributaria en la República Argentina, y estamos con alguien que de esto sabe mucho, que es el contador Daniel Medi, es especialista en políticas tributarias, además es un miembro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Daniel, gracias por venir, Daniel, para hablar de esto. Buenas noches. Bueno, es un tema que preocupa. Vos sabés que yo leía hace algún tiempo un informe a nivel internacional que decía que la República Argentina es el país con mayor presión tributaria, porque si de verdad se blanquea todo lo que una persona paga desde un municipio, una provincia, nación, más impuestos indirectos, o aquello que se dibuja de otra manera pero que termina siendo una carga impositiva aunque no sea legal, puede llegar a tener hasta un 136% sobre lo que factura, lo cual es una locura total y nos convierte en un país donde la gente empieza a tener estrategias para sobrevivir a la presión que le hace el Estado en un afán recaudatorio que nunca alcanza. Es así, la presión tributaria de nuestro país es la más alta del mundo. Superamos, según el 35%, pero yo creo que está alrededor del 40% en la actualidad. Y eso hace que los impuestos, aunque se quieran pagar, no se puedan pagar, como consecuencia de lo que estás diciendo, de que supera lo que uno realmente tiene que pagar con lo que uno recauda. Claro. Ahora bien, esto es por la necesidad de recaudación del Estado para satisfacer sus necesidades y por lo tanto fue aumentando los impuestos a diestra y siniestra y a tontas y sin hacer lo que yo digo un verdadero análisis de costos. Claro. Es decir, la política, con mayor respeto y sin ánimo de ofender, se olvidó que existe la contabilidad de costos. Y la contabilidad de costos no es solamente para los privados, es también para el sector público. Claro. Yo estudié en la universidad y en contabilidad pública teníamos costos. Sí. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que es precio y tasa, por ejemplo? Que en el sector privado el precio comprende el costo más un porcentaje de utilidad. Claro. Y eso es igual a precio. Y tasa tiene que ser lo que es el costo del servicio distribuido en la población. Ahora, todo eso se fue desvirtuando con el tiempo. Claro. Porque fue aumentando el gasto público. Fue aumentando el gasto público. Y yo siempre digo esto, no muy lejano, año 1980, 5 de octubre de 1980, cuando se generaliza el impuesto al valor agregado, porque hasta esa época era únicamente para el sector industrial. Sí. Entonces viene para el sector comercial y servicios. La alícuota general era el 5%. Y había una alícuota especial para los suntuarios, joyas, los autos inclusive, que era del 12%. Pero ¿qué pasó? A su vez, cuando colocan el IVA, se derogan en todas las provincias el impuesto a las actividades lucrativas. Y bueno, las provincias empezaron a decir, bueno, necesitamos caja con los años. ¿Qué hacemos? Caja. Y queremos un impuesto, pero uno dijo, no, pero ¿cómo vamos a sacar un impuesto si ya lo tenemos? Cambiémosle el nombre y se llama ingresos brutos. Ingresos brutos, claro. Ahora, ingresos brutos se pagaba una vez al año, que era el 1%, después se comenzó a pagar semestralmente, después trimestralmente, después bimestral, mensualmente, después a los 45 días de vencido el mes, y hoy a los 10, 12 días
15 días estás pagando ingresos brutos. Ahora es increíble porque esto corresponde a la clase política argentina en su totalidad. Acá hay una responsabilidad de distintos gobiernos que van tomando medidas en función de su urgencia de caja, nada más. Claro. Creemos una nueva caja y muchas veces crean impuestos por única vez que se quedaron para vivir, ¿no? Que no se van nunca. Y en definitiva, el crecimiento, uno ve lo que la misma AFIP pasa como estadísticas, como información. Bueno, el crecimiento en cuanto a recaudación es exponencial, pero lo que vos decís, el gasto público está disparado. A lo que vos decís, esos impuestos que vienen por un tiempo y luego se quedan, son los impuestos extorsivos como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que fue una necesidad en el año 2000, donde faltaba, a nivel macroeconómico, faltaba dinero, entonces ¿qué hacemos? Creemos ese impuesto transitorio, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque. Entonces, ahora tenemos el impuesto a las transacciones por caja. Entonces, todo eso genera que tú tenés que pagar para poder llevar un negocio adelante. Yo no hablo de una empresa, hablo de un simple comerciante, una persona que tiene servicios. Es decir, es muy grande la carga. Porque el impacto tributaria. más brutal está siendo sobre el comerciante y la pyme, ¿no? Por es supuesto, donde más se nota. Exacto. Entonces, ocurre que hoy no pueden pagar. AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, dividida en dos, que es Dirección General Impositiva, y aduana. DGI, que es la que tiene el control de los impuestos, ganancias, IVA y autónomos. Todos esos impuestos trata de cobrarlos mediante planes, facilidades de pago. De pago, claro. Pero llega un momento en que la gente no puede pagar siquiera los planes de pago. Efectivamente. Entonces, cuando encima te castigan, entonces cuando te castigan te mandan a juicio. Cuando te mandan a juicio no tenés otra alternativa que pagar toda la deuda. Y no se puede pagar la deuda. Y hay muchísimo juicio, ¿no? En la Argentina ahora. En la Argentina, en el año 2017, salió una publicación hace pocos días y corrió el presidente de la Confederación General Económica a hablar con el nuevo administrador, con Cuccioli. Hubo 250.000 embargos y la proyección para el año 2018 supera los 300.000. Algo me preguntás acá en Bariloche. Eso no soluciona nada, No. por un lado, porque la persona no es que está queriendo evadir, no es que está queriendo hacer un desfalco, está reconociendo que tiene una deuda y está diciendo, hago todo lo posible por pagarla. Si vos me embargás, me quedo sin empresa. Exacto, eso mismo yo se lo escribí al doctor Cuccioli. Le has hecho una presentación. Yo le hice una presentación muy importante, muy seria, donde le digo que más allá de un embargo, de hacer una solución, es un problema, porque lo traba al comerciante, al simple comerciante, de su actividad económica. Claro. Porque a lo mejor tiene que pagar los sueldos por banco, no los puede pagar. Absolutamente. Si dio cheques, los cheques vienen rechazados. Sí. Entonces genera un conflicto interno, producto de algo que, si se hablase como un último paso, podría evitarse. Claro. Así que, ¿y en Bariloche la situación es complicada con esto en estos momentos? En Bariloche hay, de acuerdo a información que me han dado, entre 5.000 y 6.000 juicios mensuales. ¡Epa! Esto lo cual implica las medidas cautelares, como embargos, inhibiciones de bienes. Entonces esto creo que tiene que haber en este tema creo que tienen que trabajar las cámaras, comercio, turismo, la Asociación Hotelero Gastronómica, y elevarlo de base, ir hacia arriba, hacia la federación, para que luego llegue a la confederación y se pueda trabajar en este tema. Pero todo esto no pasa por plan de pago, sino por los impuestos que se puedan pagar. Claro. Habría que bajar los impuestos. Claro, ese es el gran tema, porque uno dice, además, no son demasiados, no se puede simplificar un régimen para que con una cantidad muy acotada todos entendamos de qué se trata y que después el sistema de distribución en el Estado tenga una razonabilidad que no sea la de que cada uno especula con lo que pueda, porque aquí pagamos tasas, que es un servicio retribuido, pero en definitiva las pagamos como un impuesto. De servicio retribuido tenemos no tasas tiene que aparte de ser tasas, hay partes que se están pagando, por ejemplo, la parte que es alumbrado, barrido y limpieza, que fue lo tradicional. Sí. Hoy lo que estamos pagando es barrido y limpieza, porque el alumbrado lo estamos pagando por la factura de luz. Sí. Es decir, que el costo de la tasa o nuestro valor de tasa es importante.
Ahora, el problema general, el problema que tenemos un problema a nivel económico, a nivel país, Sí. pero yo considero que pasa por el déficit fiscal, Sí. por el gasto público, Claro. y dentro de ese gasto público yo creo que tiene que comenzar el gesto y la necesidad de hacer un cambio importante y radical en reducir. Ujú. Y acá viene lo importante, es decir, pero nadie se juega porque la política, digamos, el sector privado siempre hacemos el ajuste. Claro. Pero acá tiene que venir el gesto político, Político. de decir cuál es el presupuesto que tiene por ejemplo, yo vivo en Bariloche, ¿cuál es el presupuesto que tiene nuestro Consejo Municipal? Y habría que reducirlo en un 30, un 40%, un 50, un 70%. Yo digo un 70%. Ajá. Pero no solo para Bariloche, para todos los municipios de todo el país. Sí. 2. Las provincias, entonces. No, también hablo del Poder Ejecutivo. Claro. El Poder Ejecutivo también tiene que achicar, porque hoy el Poder Ejecutivo tiene las secretarías, las subsecretarías, digamos, cubrir cargos con misma planta permanente. La corporación Es posible. política no se ajusta nunca, eso se es lo ajusta que uno nunca. percibe, ¿no? Y lo percibe la gente, y lo dice la gente. Claro, porque estamos hablando de un déficit de 450.000 millones de pesos, ¿no? Anual. Con un crecimiento de la recaudación enorme, muy por encima de la inflación, lo marca la AFIP, cifras oficiales. Y al mismo tiempo uno ve, y siempre lo comento esto en la radio, que tiene que ver con lo que dijo Prat Gai en su momento. Echaron 100.000 personas que era la militancia rentada. Él le llamó técnicamente la grasa militante, sacamos la grasa militante. Ahora, cuando uno va a los mismos números oficiales, salieron 100.000 y entraron 125.000. Es decir, que cambiaron unos por otros. Una sustitución con un incremento. Y si uno hace 125.000 por 100.000 de costo total promedio, porque ninguno baja de 50.000, ninguno, le hacemos un promedio de 100.000 de costo total bruto. ¿Cuántos millones tenemos? 125.000 millones. Por eso es posible, pero el tema político es lo que en este momento debería comenzar con el gesto, pero no a nivel que decimos el Congreso o decimos Cámara de Diputados, no, todo el país. Todo el país. Yo te recuerdo lo siguiente, Guillermo, no sé si estabas en Bariloche, yo participé en el año 1983 cuando llega la democracia. Sí. Uh-huh. Y trabajé en la municipalidad y eran 11 concejales. Correcto. Cada concejal, digamos, de acuerdo a los partidos, tenían un secretario de bloque y nada más. Ese era todo el staff político que existía. Y el presidente del consejo era el que revestía la figura del carácter de intendente. Sí, lo recuerdo, claro. Bueno, eso se fue cambiando. Fíjate con vos. feudal, atilio feudal. Claro, con atilio feudal. Fíjate cómo esa pequeña estructura política ha cambiado al día de hoy. Con solo ver el Consejo Municipal, que yo no quiero ofender ni criticar, ni decir, simplemente una realidad. Es mostrar la realidad. No la podemos cambiar. Es tal cual. Entonces, creo que en todos los municipios del país, de las 24 provincias, en todas las legislaturas, en todos los poderes ejecutivos de municipios, provincias y nación, tiene que comenzarse a hacer el ajuste. Claro, porque encima es exponencial. Si uno va a la legislatura es mucho más que el crecimiento que tuvimos en el Consejo. Y si uno va a la Cámara, a las dos cámaras en la Nación, bueno, ni hablar, el honorable Congreso. El de la Nación es, en este momento, o lo que hubo hasta hace muy poquito, por cada senador había 84 personas, 84 empleados. Claro. Entonces, ¿Y es una pyme. ¿Y con qué rango salarial? Es una pyme. Entonces, también ajustar eso, es decir, bueno, un senador o un diputado puede tener, reducir el 70% de lo que hoy tiene. Yo creo que eso va a ser el principal gesto para que comencemos a arrancar. Claro. Y va a sobrar plata, como bien decís. Primero dar la porque señal. Cuando en tu casa no entra dinero, lo primero que tenés que hacer es recortar el gasto. ¿Qué sugerencias le hiciste a nivel nacional entonces en lo que les enviaste al ministro y demás? Al ministro, el hecho de que estén, porque están los juicios, y desde eso que te estoy hablando, prácticamente hay un 40, un 50% que no pueden refinanciar la deuda, Sí. es dejar abierta esa puerta Sí. y
no hacer el plan como hoy se hace. Por ejemplo, hoy lo haces el día 30 y comenzás a pagar el día 16 del mes subsiguiente. Es decir, estamos en mayo y empezás a pagar en julio. No, mi propuesta es, te llega a vos el documento donde tenés la ejecución, que tenés que pagar esa deuda, automáticamente la pones en un plan y de esa deuda tenés que pagar, que eso lo tiene que considerar la administración, el 10 o el 20%, y ya comienza a recaudar. Recaudaría muchísimo, porque de 5.000 ya tenés 1.000 recaudados. Dicen, en cuestiones tributarias uno lee también algunas cuestiones que son interesantes. Menos es más a veces. Es decir, uno ha visto aumentos de recaudación. Por ejemplo, si nosotros comparamos que tenemos un 21% del IVA grabado para la mayoría de las cosas y terminamos recaudando un 7% del PBI. Y en otros lugares del mundo, como Nueva Zelanda, donde es menor el IVA, recaudan el 14% de su PBI. No, tenés el caso de Canadá, sí. que Canadá, ¿qué hizo? Bajó todos los impuestos, sí. La famosa curva del Laffer. Sí. ¿Y qué pasó? Sí. Recaudó más. Y recaudó más. Porque la gente puede pagar, todo el mundo paga. ¿Entendés? Bueno. Y esa es la idea. Y la otra es, sí. para terminar, si te interesa, yo le presenté, es un trabajo que lo hice con un colega, pusimos muchas horas y días y ese trabajo se viene actualizando porque es dinámico. El tema tributario es una pasión y es dinámico, pero hay que respetar los principios tributarios. Eso es básico, que es lo que está pasando. Es decir, tenemos acá, por ejemplo, la famosa ecotasa, que de tasa no tiene. Claro. Entonces se desvirtúan los principios. Sí, es decir, la pongo, bueno, que digan que es un impuesto y terminó y ya está. Pero a nivel nacional, yo le llevé al presidente, acá a Cumelén, un proyecto, este proyecto de reforma tributaria, que yo digo que es un paradigma, como lo fue en su momento la desgravación la devolución del IVA con pago con tarjetas de débito. Y este proyecto se basa en que bajar todos los impuestos y darle a su vez un premio al consumo, se llama, porque cada ciudadano va a tener, por el hecho de pedir un comprobante, va a tener un beneficio. Correcto. Un 10% de ese consumo o gasto que realice dentro del país, no consumos en el exterior ni gastos en viajes en el exterior, no, sino dentro del país, va a tener un 10% a cuenta de impuesto a las ganancias. Por supuesto, esto abarca gran cantidad hoy. Fíjate que este trabajo se hizo ya muchos años y lo vamos actualizando. Hoy prácticamente hay un universo muy grande de personal en relación de dependencia que está pagando ganancias. Tremenda Con esto no pagarían. Y al pedir el comprobante, ya en este momento se comienza, produce un efecto en cascada al revés. Al revés, correcto. ¿Entendés? Es muy bueno. Y para los que no son sujetos de impuesto a las ganancias, analizarlo para que ese 10%, parte de ese 10% se pueda pagar impuestos provinciales como ser patentes, inmobiliario, tasas municipales. Entonces creo que habría un aliciente al contribuyente y que se comenzaría a recaudar más, pero sí hay que bajar las tasas de impuestos. Muchísimas gracias, Daniel, muy interesante como siempre. No, te lo mereces. Gracias. No, por favor. Ahí estábamos con el contador Daniel Medi, entonces vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos estaremos hablando de accidentes en la República Argentina. Ya volvemos.